encontramos las reglas de competencia a partir del artículo 7. Estas reglas de competencia las debemos de manejar nosotros muy bien, debemos de conocerlas. Este código pues nos habla de los jueces y sus auxiliares como el secretario, como el notificador, como el notario en su calidad de auxiliar. Son aspectos eminentemente de la práctica forense, pero que son quienes al final de cuentas son los que coadyuvan en el movimiento del proceso como un derecho de acción. Nos van a hablar de las partes, de la capacidad de las partes, de la representación, que ustedes saben, hemos hablado en algún momento de la representación procesal, y por supuesto tenemos que manejarlo, y tiene un artículo muy importante que es el artículo 61, que se refiere a los requisitos de un primer escrito. Este artículo 61 lo aplicamos en un juicio ordinario, en la demanda de un juicio ordinario, de un juicio oral, de un juicio sumario, de cualquier ejecución. Es decir, esto que está en el artículo 61, 62, 63, son disposiciones que aplicamos en cualquier proceso como primer escrito, que normalmente es la demanda. Ahí nos habla un poco de las notificaciones. Ustedes saben el tema de las notificaciones. Hoy pues hay notificaciones que se desarrollan a través de un correo electrónico, pero normalmente las notificaciones eran notificaciones personales, notificaciones por el estrado o por un boletín judicial. Hoy agregamos una notificación electrónica que no aparece acá, sino en una ley específica sobre notificaciones electrónicas. Pero igualmente este es el acto de comunicación por el cual el juez hace saber a las partes sus decisiones judiciales. Tal vez lo más importante de este libro, aparte de la jurisdicción y la competencia, sería el tema de las notificaciones que ustedes debieran de tener y de manejar muy bien. Posteriormente nos vamos al libro segundo. El libro segundo se denomina procesos de conocimiento, y aquí tenemos que encontrar los juicios de conocimiento que ustedes ya saben. Vamos a encontrar el juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio oral. ¿Qué tenemos que saber nosotros del juicio ordinario? Pues que eso no se tramita en juicio ordinario y todo el trámite del juicio ordinario. Desde la demanda hasta la sentencia, hablar de las excepciones. Si ustedes ven, aquí habla que se tramita en la vía ordinaria en el primer artículo, habla de una etapa de conciliación que es factible, habla de las pruebas anticipadas, esto es bien importante. Las pruebas anticipadas, aplicamos por analogía pruebas anticipadas para preparar un juicio ordinario, como lo podemos preparar para preparar un juicio sumario, inclusive un juicio de ejecución. Ustedes saben que si, por ejemplo, yo hago una prueba anticipada de posiciones, como está en el artículo 98, podría obtener la confesión del deudor y esa confesión es título ejecutivo. Entonces, yo planteo una prueba de declaración sobre hechos personales, que está regulado en el artículo 98, si la persona confiesa, pues automáticamente estoy creando un título de ejecución para poder reclamar. Y aquí vamos a encontrar distintas clases de pruebas anticipadas que pueden ser utilizadas, insisto, para un futuro proceso ordinario, sumario, oral o un proceso de ejecución. Las pruebas anticipadas tenemos más o menos que saber de qué se trata. Luego entramos con la demanda. Estos mismos requisitos de la demanda del 106 y 107 los aplicamos nosotros dentro de un juicio oral, sumario, ejecutivo. En la demanda vamos a fijar con claridad, ejecutiva o ordinaria o sumaria, oral, con claridad y precisión los hechos en que se funda, vamos a ofrecer las pruebas, vamos a fundamentarnos en derecho y vamos a realizar las peticiones, debemos de acompañar los documentos que son necesarios para nuestra demanda, pero esto es importantísimo, que también se aplican, insisto, por analogía, a esos procesos de conocimiento. Posteriormente a esto, habla de algunas actitudes del demandado. Estas actitudes del demandado son aplicables a juicios de conocimiento. Cuando yo hablo de una rebeldía, pues es rebeldía en un juicio oral, en un juicio sumario, por supuesto en un juicio ordinario. En los juicios ejecutivos no. En los juicios ejecutivos no hay contestaciones de demanda. En los juicios ejecutivos lo que hay es oposición o interposición de excepciones, como varias veces ya lo he mencionado. Entonces, esto de las actitudes del demandado, si aplicamos por analogía a los demás procesos de conocimiento, además del ordinario, el oral o el sumario. Hablamos de excepciones previas, aplicándolas en juicio ordinario, en juicio sumario, en juicio oral, pero en distintas etapas. Recuérdense que en un juicio sumario, dentro de los primeros 6 días, en un juicio, ordinario, en un juicio sumario, entre los primeros 2 días, en un juicio oral, al momento de contestar la demanda en la primera audiencia.
Luego, pues habla del procedimiento de las excepciones, ese es el mismo procedimiento que aplicamos por analogía a esos procesos de conocimiento, porque recordemos que en los juicios de ejecución no hay excepciones previas, se dominan simplemente excepciones. Y una parte fundamental del juicio ordinario es todo lo que es relativo a la prueba. Recuérdense ustedes de que nosotros hablamos de un procedimiento probatorio, la prueba hay que anunciarla en la demanda o en su contestación, lo mismo en una ejecución. Hay que anunciarla en la demanda de ejecución y en la demanda y en la oposición a la demanda o en la interposición de excepciones hay que anunciar nuestra prueba. Ese es el anuncio. Luego viene la proposición y el diligenciamiento de la prueba que se desarrolla durante el periodo de prueba. En un juicio ordinario en 30 días, en un juicio sumario en 15 días, en un juicio oral en un máximo de 3 audiencias, en un juicio ejecutivo en 10 días, en una vía de premio que es incidental 8 días. Eso es lo que ustedes deben de estar manejando muy claramente. Acá, en esta parte de las pruebas, pues nos habla de todos los medios de prueba, cuáles son los requisitos de la declaración de parte, que el acompañamiento la aplica, que los requisitos de las posiciones, cómo van dirigidas, cómo hay que responder, cómo se lleva a cabo la diligencia, todo eso está en relación a la declaración de parte. Luego nos habla de declaración de testigos, cuántos testigos pueden proponer por hecho controvertido, cómo se propone la prueba de testigos, quiénes pueden ser testigos, quiénes no pueden ser testigos. Eso está en esa parte. Y todo esto lo aplicamos a cualquier juicio, a los mismos de conocimiento, a los mismos de ejecución. Todo esto lo aplicamos por un sentido común a estos procesos, porque recuérdense que el juicio ordinario es el que nos da la pauta del procedimiento a aplicar en los demás procesos por analogía, siempre y cuando no sean contrarias a esos. Nos habla del dictamen de expertos, cuántos expertos hay, cómo se integra la prueba de expertos. Posteriormente, el reconocimiento judicial. Recuérdense que tanto el reconocimiento judicial como la declaración de parte son pruebas privilegiadas que se pueden desarrollar en cualquier estado del proceso. Aquí nos explica qué puede ser objeto del reconocimiento judicial, cómo se desarrolla el reconocimiento judicial. Nos vamos a la prueba de documentos, nos habla de los documentos públicos, de los documentos privados, los que producen plena prueba. Posteriormente nos aborda un medio de prueba novedoso, no existía en el código, que son los medios científicos de prueba, y lo vamos a encontrar aquí, todos los medios científicos de prueba, para concluir con la vista y la sentencia. Una vista que se señala 15 días después, aquí dice dentro del tiempo que es la ley del orden judicial, que dice 15 días, y la sentencia se dicta 15 días después de la vista. Y ahí termina nosotros el juicio ordinario. Luego, en ese mismo libro segundo, encontramos el segundo proceso de conocimiento, el oral, cuya característica es que se desarrolla en forma verbal. Tenemos que saber, amigas y amigos, qué materia es de juicio oral y cómo es su procedimiento. La demanda, la primera audiencia, la segunda y tercera extraordinarias y todo lo demás. Y acá, en este mismo artículo, pues nos comienza a diferenciar qué es un juicio de ínfima cuantía, qué es un juicio de alimentos, algunas cosas muy particulares del juicio de rendición de cuentas, de la división de la cosa común, del juicio de jactancia, para concluir ahí y pasar al juicio sumario. En el juicio sumario, importante saber qué asuntos se tramitan en juicio sumario, que están en el artículo 229, y igualmente el procedimiento del juicio sumario que aparece acá. Luego ya nos individualiza, nos comienza a abordar el tema de arrendamiento y desocupación, nos aborda también temas sobre entrega de cosas y rescisión de contratos, la responsabilidad civil de empleados y funcionarios públicos y los interdictos, que ustedes ya saben que son el interdicto de amparo, posesión o de tenencia, el interdicto de despojo, el de apego del linde y el de obra peligrosa. Si continuamos de esta manera, pues vamos a concluir el libro segundo y aparece un proceso arbitral. El proceso arbitral, también ustedes ya saben que el proceso arbitral no está en el Código Procesal Civil, está en la ley de arbitraje, en el decreto 6795. Sin embargo, es importante resaltar, ya les dije y les conté la historia, que seguramente por un olvido, por un teclazo, no lo sé, quedaron vigentes 2 artículos, pero todos están derogados, como ustedes lo pueden ver acá, salvo el artículo 279, que insisto, no sé por qué está vigente, no le encuentro ninguna razón que esté vigente, y también está vigente el artículo 290. 290. Pero reitero, son aspectos que están ya regulados en una ley específica que se denomina ley de arbitraje. Todo lo demás está derogado. Luego pasamos al libro tercero, que es lo último que acabamos de ver. Estamos hablando del proceso de ejecución.
Y en los procesos de ejecución, pues tenemos que saber y recordar, y ustedes tienen que determinar cuándo es un juicio ejecutivo en la vía de premio, cuándo es un juicio ejecutivo común, cuándo es un ejecutivo especial de dar, de hacer, tratamiento de hacer o no, o de escriturar. Y por ende aquí nos habla del primero, nos comienza a hablar de la ejecución en la vía de apremio, que es la primera ejecución, la más importante, porque esta se regula todo, regula el remate, la tasación, la fijación de la base, las publicaciones, el día de remate, el tanteo, la escrituración, todo lo se regula en la vía de premio, que se aplica por analogía a los demás procesos cuando hay remates también. Vamos a hablar de bienes inembargables, hay que saber qué se puede embargar, qué no se puede embargar. Aquí está regulando el remate, siempre en la vía de apremio. Y posteriormente ya pasamos al juicio ejecutivo. Este juicio ejecutivo, diría yo que es el ejecutivo que nosotros hemos llamado el ejecutivo común, que tiene la característica, tal y como lo aparece en este artículo, en el 229 dice, si la cantidad que se reclame fuese líquida y exigible, como lo he subrayado, es un juicio para cobrar dinero, un juicio de ejecutivo común, que es el que se utiliza para cobrar una obligación de dar dinero. Me voy a regresar un poco a la vía de apremio, porque en la vía de apremio, pues también aparece el artículo de la misma manera, para que se establezca que también es dinero. Dice este artículo 294, que procede esta vía cuando lo que se reclama es cantidad de dinero líquida exigible, como se los puedo pintar en la pantalla. Entonces, la vía de apremio y el juicio ejecutivo común son procedimientos de ejecución para reclamar obligaciones de dar dinero. Luego nos vamos a las ejecuciones especiales. Estas ejecuciones especiales tienen la característica que están reguladas en un solo artículo. Bueno, hay que saber el procedimiento de un juicio ejecutivo y una vía de premio. Las ejecuciones especiales se tramitan igual que un juicio ejecutivo. Y aquí encontramos el artículo 336 que regula la ejecución de obligación de dar, el 337 la de hacer, el 338 de escriturar y el 339 quebrantamiento de la obligación de no hacer. En 4 artículos, 4 ejecuciones especiales. Su procedimiento, el mismo de un juicio ejecutivo. Aquí hablamos un poco de las ejecuciones de sentencias nacionales, que era lo que yo les decía a ustedes, que cuando la sentencia contiene una obligación de dar algo que no es dinero, un dar, hacer o no hacer, entonces no nos vamos a un juicio ejecutivo, sino ejecutamos la sentencia. Y posteriormente nos vamos a ir aquí, a las ejecuciones colectivas, en su título quinto. Lo que sigue después de las singulares son las colectivas. Todo esto está derogado. A partir de este artículo 347 hasta el artículo 400, no lo vayan a leer, ese artículo 400, 347, el artículo 400 no va a ser motivo de evaluación por el simple hecho de que esta normativa ya no está vigente. La ha sustituido una nueva ley que regula todos estos aspectos en términos generales, que es el decreto 8-2022. Entonces, hasta este mismo artículo 400 queda automáticamente derogado y no es motivo de evaluación. Luego vamos al libro cuarto. El libro cuarto no lo hemos explicado, estimados amigas y amigos. El libro cuarto es los temas que tenemos pendientes para después de los exámenes, que empiezan a partir de este artículo 401. Entonces, del libro cuarto, no se preocupen por el momento, preocúpense para el examen final, porque de esto vamos a estar hablando nosotros después de este examen parcial. Todo este articulado que llega hasta el artículo, perdón, hasta aquí el artículo 499. Son 99 artículos que tampoco hay que leer, porque eso no es todavía motivo del examen para el día miércoles. Luego, perdón, es más todavía, disculpen. No, todavía tenemos más, disculpen. Estoy perdido aquí con el artículo. Acá hasta acá. Este es hasta el artículo 515. Hasta ahí nosotros no hemos analizado absolutamente nada y aunque se miran muchísimos artículos, quiero comentarles que esto lo vamos a ver muy rápidamente, tal vez en un par de sesiones, porque esto ya se aplica en la jurisdicción notarial y por ende va a ser más motivo de explicación y análisis en su notariado número, creo que es notariado 4.
El libro quinto, que es el penúltimo de los libros, se denomina Alternativas Comunes a Todos los Procesos, y de lo más importante, y que por favor lean, porque sí puede ser preguntado este día de examen miércoles, son las medidas cautelares. Saber ustedes cuando pues, una intervención, un secuestro, una anotación de demanda, una providencia de urgencia, todo está en esta primera parte de ese libro quinto, que regula otras cosas que por supuesto también son importantes que las conozcamos, como la acumulación de procesos que expliqué el semestre pasado, el tema de la intervención de terceros, que también lo explicamos, y por supuesto, bueno, temas de inventarios y avalúos no es motivo de explicación, y llegamos acá a... Bueno, este libro de las costas, eso va a ser también uno de los temas a posteriori, vamos a explicarlo después de que terminemos la jurisdicción voluntaria. Este tema de cómo liquidar costas, cómo liquidar honorarios, es un tema pendiente y será el último, creo yo, del programa que vamos a estar abordando. Y aquí están los modos de dar por terminado el proceso, que es el desistimiento, que ustedes ya saben en qué consiste, y la caducidad de la instancia. Esto de caducidad de instancia, el desistimiento y medidas cautelares es de lo más importante que debemos de manejar de ese libro quinto. Y por último, nos vamos al libro sexto, que se refiere a los medios de impugnación. Por favor, tengamos muy presente esto. Todos los medios de impugnación que están acá los aplicamos en los juicios de conocimiento oral, sumario, arbitral, ordinario y por supuesto en los procesos de ejecución. Si alguien me dice, mire, ¿cuánto tiempo tengo que plantear una revocatoria en un juicio ejecutivo? Pues el que dice aquí, ¿cuánto tiempo para plantear una aclaración? Lo que dice acá. ¿Cuánto tiempo para una nulidad? Pues lo que dice acá. Salvo que se estableciera un plazo distinto, pero en el Código Procesal Civil no hay plazos distintos. Todos los medios de impugnación que ustedes están aquí en el libro sexto se pueden aplicar en un juicio sumario, ejecutivo, juicio de conocimiento, juicio de ejecución, dentro del plazo que el mismo dice. Entonces recordemos ustedes que hay revocatoria, 24 horas contra decretos, reposición 24 horas contra resoluciones de tribunales colegiados, aclaración y ampliación en contra de autos y sentencias en 48 horas, la nulidad contra cualquier acto de decisión o acto de comunicación o acto del órgano jurisdiccional, que son 3 días para la nulidad, la apelación, que son 3 días para interponer una apelación contra sentencias y autos, y la casación, que solo procede en juicios ordinarios y que se plantea 15 días después de la sentencia de segunda instancia. Esto es lo que da fin a nuestro Código Procesal Civil, los medios de impugnación. Termina el Código Procesal Civil y Mercantil con... Creo que vamos a tener que darle una buena leidita con 635 artículos y algunas disposiciones finales. Bien, eso es lo que tenemos para el día miércoles. Cualquier cosa puede venir. Es importante que ustedes lo manejen, así que hoy ya les doy la palabra. Si hay dudas o inquietudes, quieren que algo expliquemos, yo con muchísimo gusto lo puedo explicar. Lo podemos aplicar a un juicio de conocimiento, a un juicio de ejecución, como ustedes quieran. Así que les dejo en uso de la palabra. Entonces, licenciado, sería del artículo 501 al 346, no, del 1 al 346. De ahí nos saltamos al 515, del 515 al 571, y de ahí del 581 al 635. Pues mire, Luis, lo que yo les tengo que decir a ustedes es que no lean el libro cuarto ni todo lo relativo a ejecuciones colectivas, que eso está derogado y el libro cuarto no lo hemos abordado, ¿verdad? Ahí hay un tema de avalúos, eso pues no le he preguntado, pero serán 4, 5, 6 artículos para que les sea más fácil a todos ustedes. Olvídense de ejecuciones colectivas y olvídense del libro cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil. De ahí de todo lo demás, denle una leída. Está bien, licenciado, gracias. Me iba a preguntar, Andrea, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda, bueno, más que todo, una solicitud, que si me podría brindar un ejemplo de una ejecución especial de escriturar. Se da normalmente, lo expliqué cuando hablé de estas oportunidades, se da normalmente en las promesas de compraventa. Cuando usted hace una escritura de promesa donde hay un promitente vendedor y un promitente comprador, el promitente vendedor promete vender y el promitente comprador promete comprar. Sucede que el promitente comprador compra, paga, pero el promitente vendedor no le otorga la escritura
traslativa de dominio, la escritura de compraventa. Entonces, ese es un ejemplo donde yo puedo ir a obligar al juez a través de ese documento que tiene una obligación de escriturar para que le fije al dictar sentencia un plazo para que la otorgue, y si no, el juez la otorga en su rebeldía. Gracias, licenciado. A usted, Andrea. Alguien me preguntó, ¿qué horas es el examen? 3:30. Las instrucciones les van a llegar un día antes, creo yo, al día martes. Estarán llegando instrucciones de la prueba. El examen tendrá un tiempo de duración perentorio, que ustedes ya saben que es perentorio. Por eso mi recomendación, miren, mi recomendación es la siguiente. Agarren el caso, lean el caso, entiéndanlo bien, léanlo bien, porque una palabrita puede cambiar todo. Una palabrita puede cambiar todo. Entonces, lean bien el caso y respondan las preguntas. La idea que tengo hoy programado para ese miércoles es que hagan 20 casos y 40 preguntas. Y entonces, ahí viene el caso, vienen las preguntas. Ustedes leen bien el caso y ya revisan su respuesta, que puede ser opción múltiple, puede ser falso o verdadero. Mi recomendación, no se pongan que a tomarle una foto, que a mandárselo a A y B para que comiencen a revisar, porque van a perder el tiempo, y cuando ustedes sientan van a llegar al tiempo establecido, se va a cerrar el examen, y por supuesto ese examen no se va a recibir y no se va a evaluar. Entonces, ese es mi consejo. Claro, cada uno sabrá cómo lo hace. Yo, como les digo, lamentablemente, porque debo decir lamentablemente, con ustedes tenemos que trabajar a distancia, no es lo más recomendable, pero cada uno sabrá cómo ha salido. Yo estoy seguro que algunos se jactarán de sacar 100, pero de repente tienen a un abogado a la par, o 2 abogados a la par, 3 amigos a la par. Eso no es jactarse, eso realmente es un resultado que no es verdadero, sino es falso, pero ustedes decidirán. Lo único que les puedo decir es que el gran problema se lo van a encontrar dentro de un año o año y medio, cuando tengan que enfrentarse a 3 examinadores, porque ahí no van a tener a quienes estuvieron a la par suya de una u otra forma ayudándolos. Yo no quiero decir que todos sean así. Por supuesto que creo que no todos sean así, pero sé que sí hay algunos que trabajan de esa manera. Pero cada quien hará conforme a lo que crea que es su necesidad. Josué, por favor. Buenas tardes, Lic. Solo quiero hacer una pregunta sobre el embargo. En el caso del embargo del bien, un bien inmueble, eso solo es la anotación del bien, ¿verdad, Lic? En el registro de la propiedad. Hay dos medidas que se inscriben en el registro de la propiedad: el embargo y la anotación de demanda. ¿Cuál es la diferencia? El embargo es sobre cualquier bien inscribible que va a servir para el cumplimiento de otra obligación. A mí me debe usted 10,000 quetzales y yo le embargo su casa. Me debe 10,000 quetzales, le embargo su carro. Ambas cosas las podría inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, en el registro de la propiedad va a aparecer una inscripción en el libro de la finca que dice anotaciones, anotada de embargo. ¿Qué significa que es anotada de embargo? Que esa finca se está limitando su disposición porque pudiera servir para rematarla y con eso pagarle al acreedor. Ese es el embargo. La anotación de demanda no. La anotación de demanda, que usted también la va a encontrar en los libros del registro de la propiedad, y dice anotada demanda, significa que el bien es el motivo del litigio. El bien está en discusión. Alguien está alegando la reivindicación de la propiedad o de la posesión, o planteó un interdicto, amparo, posesión o tenencia, un interdicto de despojo, y ha pedido que se anote el bien. Para quien vea en el registro de la propiedad y encuentre que está anotado, sepa que el bien está en litigio. No es que el bien sea una garantía, porque el bien embargado, el bien que es embargado, se puede sustituir por otra garantía, en lugar de ese bien, otro bien, etcétera, etcétera. Pero cuando esa anotación de demanda significa que el bien que está anotado de demanda está en discusión. El juicio es por la discusión de ese bien. Por eso se anota de demanda. Así funciona, ¿oye? Gracias, licenciado. Es que mi duda era esa porque yo no tenía entendido que la anotación de una demanda, el bien inmueble sí se puede vender. Entonces, también con un embargo, también se puede vender. También se puede vender el bien. Si usted compra un bien anotado de demanda o un bien embargado, eso es un problema del comprador, porque el comprador va a perder ese bien si después se remata el bien. Y lo va a perder si después ese bien se le adjudica a otra persona que no era el propietario, por ejemplo, en un juicio de propiedad. Eso se llama evicción. Entonces, sabiendo que hay un embargo, algunos en registro podrían ponerle algún pero no habría ningún pero porque usted está comprando un bien con una limitante. Y ese bien, como la inscripción es anterior a la venta, se puede rematar y se va a rematar.
Lógicamente, quien adquiera el adquiriente que adquirió un bien con un embargo o con una anotación, tiene una limitación, que ese es el gran problema, pues, ¿verdad? Esa era la duda que tenía porque no sabía si ese bien se podía vender y luego podía Sí. ser objeto de remate. Mira, lo que pues, no, sí puede ser objeto de remate. El embargo es para eso, para ser objeto de remate. La anotación de demanda no es para ser objeto de remate, aunque cuando se trata de una ejecución con garantía hipotecaria, recuerden que voy a plantear una ejecución con garantía hipotecaria, entonces ahí se anoto el bien, porque ese bien va a rematarse, pero porque es la garantía de una deuda. Aparte es que yo lo embargue, que también es una garantía de una deuda, pero no una garantía voluntariamente consentida, sino una garantía que está sirviendo para cubrir una obligación incumplida. Licenciado, y otra pregunta. Por ejemplo, cuando se remata un bien, sea un bien mueble, siempre se va a hacer escrituración, o sea, escritura pública. Sí, claro, claro. En el único caso en que no se le otorga una escritura, si es dinero lo embargado, ¿verdad? Si no se le va a pagar de una vez, pero para que usted se convierta en propietario de la refrigeradora, de la computadora, del vehículo o del inmueble, se va a otorgar una escritura para trasladar el dominio a usted. Si no, no tiene usted forma de acreditar la propiedad. Gracias, Elic. Ahora yo Vaya. tengo una pequeña duda, pero cuando se ejecuta una sentencia, supongamos, de pensión alimenticia en la vía de premio y el deudor no paga, o sea, no tiene ni cómo pagar ni nada, entonces ahí es donde se gira la certificación de lo conducente, ¿o no? Eso es el único caso. Mire, pues lo que pasa es que recuerda que no hay prisión por deudas. Entonces, uno podría discutir, bueno, es que aquí deuda, pero lo que pasa es que hay una figura delictiva que no es por la deuda, sino es por la negación a dar pensión alimenticia. O sea, que aquí no es que exista una deuda, usted me debe 20 meses de renta, no, se da porque cuando llegó 20 meses de alimentos, no, se da porque cuando llegó el ejecutor a requerirle las pensiones, usted se negó a darlas. No es que usted las deba, sino que se negó a darlas. Esa es la figura delictiva, que usted se negó a darlas. Y entonces aparece la figura de negación de asistencia económica. No me acuerdo cómo dice la tipificación del delito, pero dice que aquel que estando obligado por sentencia firme, por convenio, por decisión judicial a proporcionalmente y se negare a proporcional, incurre ese delito. Entonces, acá no es que usted deba 1 o 20 o 50 pensiones, sino que se ha negado a proporcionarlas y esa es la figura por la cual sale del ámbito de la deuda como disposición constitucional de que no hay prisión por deudas para que esto, al caso de que usted se niegue, se certifique lo conducente a un al Ministerio Público o a un tribunal penal para que le sigan el proceso por ese delito de negación de asistencia económica. Gracias, Lic. Eso tenía duda en cuánto se tenía que certificarlo con pero con lo que usted me explicó ya. Es en ya alimentos, es en alimentos. Solo ¿Alguien más? un par de Sí, últimas preguntas más, Lic, que siga, tengo. siga, Josué, porque no veo que alguien más quiera preguntar. Entonces, mi idea es que ustedes hagan de todas sus dudas. Diga, Solo siga. en el artículo 300 dice: si el demandado pagare la suma reclamada y las cosas causadas, se hará constar en los autos. Se entregará al ejecutante la suma satisfecha y será por terminado el procedimiento. Entonces, esto sucede cuando el ejecutor llega a requerir el pago, ¿verdad? Y Sí, en este así es. caso, pero en este caso, licenciado, ya no se hace la liquidación, o No, bien. sí, siempre, José. O sea, se recibe y se da por terminado, queda reserva de la liquidación de costas, de costas. O sea, el proceso de cierta forma en relación a la deuda queda terminado, pero existe la posibilidad de que todavía usted inicie una liquidación de costas para efecto de que se paguen las costas. Lo que sí es cierto es que desde que usted deposita la cantidad más el 10%, se levantan todos los embargos, ¿verdad? Todas las medidas. Gracias, Lic. Ahora yo tengo otra, Y perdón. solo algo más, José, no forzosamente es en el acto de requerimiento. Pudieron irlo a requerir el día de hoy, le fueron a requerir el día de hoy a su cliente y su cliente va a su oficina mañana y le dice: mire, licenciado, yo quiero pagar, y usted hace un memorial y le pide al tribunal el recibo para pagar la cantidad más el 10%. Y usted lo hace. El licenciado, disculpe, no me podría recordar esto del 10%. Fíjese que ahorita lo estoy buscando y no me recuerdo haberlo anotado, disculpe. Más el 10%. Sí, ¿en qué se usa este porcentaje? Perdón, es que no recuerdo y no lo tengo anotado.
Denme un segundito, nada más. Ahorita, Andrea. Un segundo, nada más que estoy. El segundo párrafo de ese mismo artículo 300. Asimismo, puede el deudor hacer levantar el embargo concentrando en el mismo proceso la cantidad reclamada más un 10%. Ese es el 10% que se utiliza también para el pago porque las costas están indeterminadas. Se utiliza un 10% para pagar todos los gastos en el proceso, ¿verdad? Sí. Es que es el 10% que se utiliza para cualquiera y queda libre de la futura liquidación. Normalmente el 10% no alcanza para pagar costas e intereses, pero ese es el porcentaje que se permite para eso. O sea, el deudor nunca va a saber el monto total de las costas y los intereses si previamente no le presentan una liquidación y se aprueba una liquidación. Por ende, para levantarlo, lo que el tribunal exige es pagar la cantidad más un 10%, con eso va por terminar el proceso, pero queda en libertad el ejecutante de plantear su liquidación. ¿Estos se aplicarían en los procesos así ordinario, oral, sumario o serían las ejecuciones? No, esto es típicamente una ejecución. El artículo es 300 de la ejecución. O sea, sería una ejecución común, ¿verdad? O vía de premio. Vía de premio. Sí, cualquiera. Andrea, por favor. En la vía de premio es donde se lleva de dinerario, ¿verdad? Y en los también en el juicio ejecutivo. ¿Y dónde es que no se lleva? En los que son especiales, ¿verdad? Así es, correcto. Está bien, licenciado. Así es. Dígame, Andrea. Sí, licenciado, es que yo tenía duda. Usted había dicho que el ejecutor va a notificar y va a hacer el requerimiento. Sí. Y si la persona no le paga, ahí mismo hace el embargo. Pero correcto, ¿no se le da como ese plazo de los 3 días para poder interponer las excepciones? Sí, también, claro. Tiene 3 días. En la vía de premio tiene 3 días y en el juicio ejecutivo tiene 5. Pero, o sea, mi duda era, o sea, yo lo entendí así como... Pero el embargo va a proceder inclusive antes de notificarle. Usted puede pedir embargo con medida cautelar, embargar antes de notificarle y embargarle cuando le requieren de pago, porque la obligación es pagar. Eso es distinto a que él se oponga. O sea, no se le da tiempo, tiene 3 días o tiene 5 y hasta que se oponga, si no se opone, se embarga y si se opone, no se embarga. No, se va a embargar. El juez ya calificó el título y el juez ya determinó que es un título suficiente. Y entonces le va a embargar bienes. Si se los puede embargar, insisto, antes, porque puede pedirse con la demanda una medida cautelar y antes de irle a notificar, embargarle su casa, celebrar un despacho, embargar el salario, embargarle las cuentas bancarias, antes de notificarle. Y cuando llega el ejecutor y el ejecutor le requiere, también embarga. Un embargo se llama embargo precautorio, el que se presenta antes, y el otro se llama embargo definitivo. Ahora, si él se opone o no se opone, no tiene nada que ver con el tema del embargo. No es un requisito embargarle si se opone o no se opone. No sé si me explico. O sea, licenciado, al final sí se va a embargar, sea ya sea que lo haya solicitado el acreedor como un embargo cautelar o cuando se dé un embargo definitivo, o sea, o cuando no pague el deudor, es decir, que al final siempre procede el embargo. Y usted va a presentar, usted ve desde el momento en que el juez califica el título y ve que hay una obligación incumplida, porque el juez solo tiene la demanda y sabe que yo le incumplí a usted, ¿verdad, Andrea? Yo no le pagué a usted, entonces el juez ordena liberar un mandamiento para que el ejecutor vaya y me venga a requerir a mí de pago. Si el ejecutor viene y me requiere y yo no pago, embarga bienes. Pero eso no es limitativo a que usted en su demanda le pida al juez que precautoriamente se embarguen esos mismos bienes. Entonces, cuando el juez le da trámite a la demanda, decreta en una resolución, en forma precautoria se decreta el embargo sobre la finca tal, libre es el despacho respectivo. Y se libra el despacho y se va a registro y queda inscrito el embargo.
Después el ejecutor va a mi casa, me requiere de pago, como no pago, vuelve a embargar. Uno se llama embargo precautorio, este otro se llama embargo definitivo. Van a aparecer dos embargos del mismo proceso, un cautelar y un definitivo. Yo vengo y yo pago, entonces si yo pago, se liberan los embargos. Si yo no pago, ya están embargados. No sé si la pregunta va más o menos en ese sentido. Sí, licenciado. Dígame. Es que ahora me causó duda. Entonces, se hacen dos embargos. Es que solo creo que no le comprendí. Sí, puede ser. Mire, pues, mire, Andrea. Vamos a ver. Existen las medidas cautelares. Estas se las expliqué a ustedes el semestre pasado. ¿Qué era una medida cautelar? Que puedo pedirla antes de la demanda o con la demanda. La única característica es que si es antes de la demanda, yo tengo que garantizar con un 10, un 20%. Voy a poner un ejemplo, Andrea. Yo tengo una demanda, usted me tiene una letra de cambio que no me ha pagado, o un documento privado con las acciones que no me ha pagado, y yo voy a plantearle una demanda ejecutiva. Hoy voy a hacer la demanda para presentarla, pero tengo la pena, en lo que hago la demanda, tengo la pena de que usted vaya a vender la única casa que tiene que podría servirme para pagar. Entonces yo puedo pedir previamente a la demanda, plantear una medida cautelar. Lo único que voy a tener que depositar para que me den el embargo, un 10 o un 20, depende de lo que juez decida, de la deuda. Usted yo le iba a cobrar a usted 100,000 quetzales y el juez me va a decir, bueno, deposite entre 10 o 20, él dirá 10,000, 15,000 o 18,000 y yo lo deposito y me va a dar un despacho y yo voy a poder embargar su casa sin necesidad de presentar ninguna demanda. Dentro de los 15 días, porque eso dura 15 días, yo tengo la obligación de presentar la ejecución. Y en los 15 días yo presento la ejecución. Y en la ejecución le pido al juez también que el momento que le tramite la demanda, decrete el embargo. Es otro embargo precautorio, solo que pidió con la demanda. Aquí no tengo que garantizar nada. Y el juez le va a dar trámite y va a ordenar otro embargo precautorio. Ya van dos embargos sobre la misma finca, del mismo juicio. Y para el colmo, termino que cuando el ejecutor va y le requiere pago, usted no paga, le embarga. Entonces usted va a aparecer con 3 embargos. ¿Cuál es el problema? Ninguno, porque los 3 embargos, lo único que hice yo fue garantizar previamente, luego volver a garantizar por el tema de los 15 días y luego cuando el ejecutor llegó. Si yo al contrario no pido embargo antes, ni con la demanda, sino cuando el ejecutor llega, sucede que el ejecutor llega ahorita a las 10 con usted, le requiere y como usted no va, usted le embarga y usted inmediatamente se va con un notario, vende su casa y le inscriben y la mete al registro de propiedad. Y mañana que vaya el despacho, pasado que vaya el despacho, usted ya no tiene derecho sobre eso y me quedé sin bien. Entonces, todo depende de cómo usted quiera actuar. Pero usted puede embargar con un mismo juicio, puede embargar 3 veces el mismo bien, pero es el mismo embargo al final de cuentas. No es por la misma deuda, es por la misma obligación. El día que usted pague, se van a levantar los 3 embargos o los 2 embargos o el embargo. Y puede suceder, Andrea, que no hay embargo. Sucede que usted me va a demandar a mí, Andrea, yo no tengo ni dónde caer muerto. Yo no trabajo, no tengo casa, pero no está mi nombre, tengo carro, pero no está mi nombre, las cuentas bancarias no las tengo a mi nombre, y entonces usted sucede que no embarga nada. O sea que se puede dar todo. ¿Dónde está el éxito de su empresa? Diría aquella obra, León, el éxito. ¿Dónde está el éxito de su empresa? Que usted logre determinar y limitar cierto patrimonio del deudor. Si usted logra eso, usted tiene una ejecución que va a proceder, pero si no logra eso, ¿no? Entonces, usted tiene distintos mecanismos para embargar antes de la demanda, con la demanda o con el requerimiento. Ahí estamos, licenciado, muchas gracias. No, por favor, yo quiero que me pregunten y le agradezco su pregunta porque así no se queda con la duda y creo que esta explicación le da la pauta a usted de que puede pedir usted una medida cautelar de arraigo previa a la demanda, previa a la ejecución, un arraigo, un embargo, una actuación de demanda, una intervención previa a la notificación. Lo único que hay que pagar una garantía. O lo puede pedir con la demanda y el juez la va a decretar sin necesidad de garantía. O lo va a hacer el ejecutor, porque esa es fundamentalmente la principal anotación que uno espera, que es la que hace el ejecutor cuando va y requiere y no se paga y él embarga. Ese es el más importante. Solo, licenciado, cuando se hace, por ejemplo, no se coloca o no se solicita el embargo antes de la demanda ni con la demanda, ese embargo definitivo van solo con las cuentas bancarias. No, Andrea, con cualquier cosa.
Lo que, como uno, bueno, supongo yo que cuando uno presenta la demanda no va a establecer, si no hubiese, o si uno no lo solicita el embargo, no va a establecer en qué bienes va a recaer. Por eso era mi duda. No, vamos a ver, vamos a ver. Usted va a llevar una demanda ejecutiva y no sabe qué bienes tiene el señor. No fue a averiguar o simplemente no encontró nada. No fue a catastro, evaluó bienes de finanzas y la municipalidad y no encontró bienes. Fue a departamento de tránsito, no encontró carros y no tiene nada. Lo único que le resta es pedirle a cuentas bancarias, ver si le pega el loteriazo y le embarga algunas cuentas bancarias, que tampoco puede saber. Algunos casos sí se sabe, ¿verdad? Si a mí el cliente me ha girado cheques anteriores, yo sé qué cuentas bancarias podría tener y pedir el embargo de esas cuentas bancarias de forma particular. Ahora, yo sé por dónde va su inquietud. Cuando usted hace una demanda, siempre le va a pedir al juez, en sus peticiones de trámite, que el juez califique el título y si lo considera suficiente, libre mandamiento de ejecución y ordena al ejecutor a requerir de pago. Y si en el acto de requerimiento no se hace efectivo el pago, se traba embargo sobre 2 puntos. Eso lo tiene que pedir usted. Como usted no sabe nada, pues pida embargo sobre las cuentas. Es como la última opción. Como no encontré nada en ningún lado, voy a ver si de repente tengo la suerte que ahorita ya no sé ni cuántos bancos hay en el sistema, pero de que de esos bancos del sistema que están vigentes, en alguno pudiera haber alguna cuenta del deudor y se pueda, porque se mandan a todos los bancos y todos los bancos le informan si hay. Usted va a encontrar informes, sí, se embargaron 50 quetzales que habían en la cuenta del señor fulano de tal, se embargaron 500 quetzales que habían en la cuenta del señor fulano de tal, pero puede ser que le peguemos al gordo y que tenga una cuenta grande. Entonces, por eso es que usted lo ve, que cuando no hay bienes, uno pues recurre a lo último, que son las cuentas bancarias, para ver si efectivamente tiene la suerte uno de encontrar en los bancos una cuenta bancaria. Gracias, licenciado. No hay por qué, Andrea. Licenciado, ¿y es necesario hacer el embargo antes de la demanda o se puede hacer, es válido hacer solo el que es ya en la demanda? Como usted quiera, Luis. Antes de la demanda necesita el 10 al 20% para depositar. Entonces, si su cliente usted le dice, mire, voy a mandar por 100,000 y necesito 10,000 ahorita para que me venga una medida cautelar, a ver si su cliente, no, mejor pídala con la demanda. Todo depende. Pero usted sabe que el amigo está por vender la propiedad, entonces todo depende. Yo no le puedo decir qué es lo mejor, ¿verdad? Si usted pide antes de, tiene que pagar una garantía, pero garantiza que cuando ya presente su demanda esté embargado, uno. Si lo presenta con la demanda, pues puede ser que él se entere por otro lado que hay una demanda y vaya a disponer de sus bienes antes, puede ser que no se entere, entonces usted también va a embargar. Y si es en el acto de requerimiento, seguro él sí se va a enterar el día del requerimiento que le embargaron, y si usted al día siguiente pretende ir de repente a que le manden oficios a los bancos, de repente él ya sacó todo el dinero que estaba en los bancos. Ya me quedó claro. Todo depende, eso depende de cada quien. Ya me quedó claro, gracias. Es que sí tenía esa duda, ¿verdad? Siempre hay cosas que a uno se le pasan a notar o leer, ¿verdad, licenciado? Se le va a pasar muchas cosas, Luis. No crea, el Código Procesal Civil siempre va a encontrar cosas muy novedosas y criterios distintos también, ¿verdad? Yo le doy mi punto de vista, pero puede existir un juez, otro abogado que piense de otra manera e interprete distinta una norma. Así es. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, José. Licenciado, solo tengo una pregunta. Si en el juicio, la sentencia de juicio, la sentencia de ejecución se nos declara sin lugar la ejecución, esa todavía no pasa a ser cosa juzgada, ¿verdad? O sea, aunque sea en segunda instancia. La sentencia que se declara sin lugar en un juicio ejecutivo es susceptible de apelación. 3 días para interponer apelación, ¿verdad? Si se declara sin lugar en segunda instancia, es susceptible de juicio ordinario de revisión. Porque recuérdense que la sentencia dictada en un juicio ejecutivo no pasa en autoridad de cosa juzgada material, solo formal. La material es cuando no cabe ya ningún recurso en ningún proceso, pero la formal es cuando todavía existe algún otro procedimiento para revertir la sentencia. El juicio ejecutivo ustedes tienen para plantearle, hay 3 meses después de eso, para plantear un juicio ordinario para que a través de un juicio ordinario se revise ese juicio ejecutivo. Gracias, Lic. Vaya.
Bueno. Licenciado, disculpe, no sé, fíjese que esto es algo que yo me recordé ahorita y en alguna, a veces en el parcial y en las pruebas que hizo ahora, yo me confundo, ¿verdad? ¿En dónde es usted mencionó que no hay sentencia, o sea, no tiene un plazo de sentencia? No recuerdo si fue en la En ningún juicio ejecutivo común y especial. en común y especial, ¿verdad? Es que ahí es donde yo me confundí después, ¿verdad? Lo que pasa, Luis, es que no puede haber un plazo de sentencia si la obligación, por ejemplo, en un juicio común no se ha logrado ningún embargo, no se ha logrado ninguna anotación, un gravamen, porque no sirve la sentencia, porque la sentencia sirve para declarar si hay lugar o no hacer trance y remate con los bienes embargados. Entonces, si no hay bienes embargados, no hay nada que rematar, entonces no necesitamos una sentencia, simplemente tenemos que esperar a embargar bienes. Por eso es que no se fija un plazo. No se fija un plazo para dictar la sentencia. ¿Ok? En la vía de premio no hay sentencia, ¿verdad? Que la vía de premio sabe usted que es expedita. En la vía premio no era sentencia, solo ese, ¿qué es lo que hay? No me podría recordar, disculpe. Si hay oposición, lo que se dicta es un auto. Si hay excepciones que destruyen la eficacia del título, que el juez lo que se dicta es un auto, declarándola con lugar o sin lugar. Solo hay auto, ¿verdad? Gracias, licenciado. Bueno. Perdón, licenciado. Solo una última pregunta, es que en el laboratorio que dejó, el último laboratorio que usted hizo, y había una pregunta, decía que si una sentencia traía una obligación de dar, se ejecuta por la vía de premio. No, no se da por la vía de premio. Entonces se hace por la... Ejecución de sentencia nacional. Por medio de... Ejecución de la sentencia nacional. Ok, que es por medio de un juicio ejecutivo, ¿verdad? No, ejecución de sentencia nacional. Juicio ejecutivo es juicio ejecutivo, aparte ejecución de sentencia nacional. Gracias, Lick, eso. Entonces me dio duda, entonces. Así es. Yo pensaba que se hacía por la vía de premio y ver una excepción. No, vía de premio es solo dinero. Ok. Vía de premio es solo dinero. Gracias, Lick. Vía de premio solo es dinero y en el juicio ejecutivo puede ser dinero y no dinerario, ¿verdad? Vía de premio es dinero, juicio ejecutivo común es solo dinero. Sí, dinero. Y los especiales es donde es de cosas. Claro, claro. Gracias, los especiales son otras cosas, así es. Nos vemos el día miércoles. Bueno, no nos vemos el miércoles. El miércoles recibe su examen. Les deseo lo mejor. Tengan una feliz tarde. Nos vemos. Licenciado. Licenciado, feliz tarde.